O noso seguinte ponente é Félix Recio Palacios, sociólogo, psicoanalista, profesor da Universidade Complutense de Madrid e membro do Foro Psicoanalítico de Madrid, institución que ten por obxecto a principal a interlocución entre a psicanálise e outros discursos contemporáneos. A súa ponencia que vamos a escoitar será Lacan y la representación pictórica, el vacío, lo ominoso y la letra. Sí. Bueno, buenas tardes. Y la conferencia que yo voy a impartir, como ha dicho el presentador, es Lacan y la representación pictórica, el vacío, lo ominoso y la letra. Antes de comenzar, sí quería hacer algún tipo de aclaración. Mi conferencia va a ser desde Lacan y con Lacan. Y también decir que el interés que tiene Lacan en el arte es un interés reducido. El interés que tiene es en la medida en que el psicoanálisis le permite aprender algo del inconsciente a través del arte. Su aprecio precisamente por el arte o por cierto arte es en la medida en que aprende algo del inconsciente. Él va a decir, el artista va siempre por delante, nos desbroza el camino. Evidentemente el artista desbroza el camino al psicoanalista. El psicoanalista tiene que aprender de aquello que el arte o algunos artistas pueden mostrar. A partir de ahí, bueno, pues voy a hacer una intervención donde tengo un texto escrito, es denso, es algo denso, con lo cual, bueno, voy a leer y me voy a parar también en aquellos aspectos que considero que debo hacer algún tipo de aclaración. Porque voy a empezar un poco a establecer una homología entre arte e inconsciente. ¿Qué puede tener en común el arte y el inconsciente? Sería como una especie de pregunta. Bueno, en Freud y en Lacan hay una constante relación con las obras de arte. Pues hay una homología entre arte e inconsciente. Para ambos, la práctica artística está en relación con lo que excede a la representación y al sujeto. Es un trabajo simbólico en relación con lo real. El psicoanálisis trabaja con la palabra y en los dichos siempre hay una palabra en falta. Algo que queda por decir. Y por eso seguimos hablando. En la pintura hay para el psicoanálisis un más allá de la representación, una imagen que falta. De esa manera, la homología entre arte e inconsciente se establece no solo por ser un trabajo dirigido a lo real, sino porque la falta en decir se corresponde a una falta en ver. En Monterchi se encuentra la Madonna del Parto, que tenéis en la pantalla, de Piero della Francesca. En esta obra, dos ángeles descorren una cortina, como si de alguna manera fueran a mostrar una imagen oculta. Y aparece en un escenario, en una especie de escenario, lo que estaba detrás. La Madonna, que se abre el vestido por la zona del vientre. Por medio tanto de Vasari como de Hubert Tamis, tenemos noticias sobre la vida de Piero, pero lo más relevante desde el punto de vista psicoanalítico es que la Madonna puede pensarse como una imagen enigmática del propio origen de Piero. Si así fuera, fijaros que digo si así fuera, porque lo que me interesa no es tanto lo que le ocurría a Piero, sino lo que puede suscitar para el psicoanálisis esta imagen. Si así fuera, esta imagen llama a otra, a esa imagen imposible
pues alude a la escena primitiva, a esa imagen que estructuralmente siempre falta y que el fantasma trata de producir. Dicho de otra manera, la imagen de la Madonna del Parto se sostiene sobre una imagen que falta. Lo interesante de esta obra no es tanto lo que remite a Piero, que decía, sino la relación de la imagen con una falta en ver. Fijaros que es como si, y digo un como si, Piero quisiera representar su propio origen, es decir, contemplar o situarse en una posición anterior al propio parto, es decir, la escena primitiva. La escena primitiva es siempre una imagen que falta. Esa homología entre falta en decir, falta en ver. Yasalam Miller, por ejemplo, decía el objeto A precisamente es lo que falta por decir. Lo que falta por decir. Pero también hay una falta en ver. Esa falta en ver yo creo que se puede ilustrar aquí. El fantasma va a tratar de hacer posible lo imposible, en la medida en que la pintura está presente. Pero en la medida en que aquello que falta en ver se trata de hacerlo ver, es como si el vacío de lo que falta se tratara de saturar. Por eso es el fantasma. El fantasma siempre satura lo que es el deseo del otro. El deseo del otro es siempre un enigma, una incógnita. El fantasma va a inyectar sentido. Ahí donde hay un no saber. Donde hay un no saber va a inyectar sentido. Es lo propio del fantasma. Pero más allá de la naturaleza fantasmática o no de este cuadro, es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es que señala o puede señalar a una escena originaria, que se trata de hacer presente, ¿no? Con lo cual hay una imagen que falta. Bien. Esa idea de la imagen que falta es de Bachmann. La podéis encontrar en El objeto del siglo de Bachmann, donde Bachmann habla del cuadro de Malevich, del cuadrado blanco sobre otro cuadrado que evidentemente no se ve, se sustrae a la mirada. Es decir, eso lo podéis ver, por ejemplo, en Malevich. Bien. Freud, en un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, texto que se deja leer a través del poeta y los sueños diurnos, señala la relación de la vida del artista con su creación, aunque es consciente que es un acercamiento incompleto. El propio Freud dice, es un esquema harto insuficiente, pero puede entrañar una primera aproximación. Esto que la obra del artista diga, de su biografía. En el Moisés de Miguel Ángel abordará la obra de arte escultórica de otra manera. Ya no se trata de saber del artista por medio de su obra, sino de lo que la obra en sí transmite. La cólera de Moisés y su contención. El gesto suspendido de arrojar las tablas y el hecho de preservarlas. La relación entre Eros, el lazo de la ley, y Tánatos, la disolución. En el peregrinaje que Freud hace a San Pietro in Vincoli, que es donde está la estatua de Miguel Ángel, para contemplar el Moisés, Freud escribe: ante la mirada colérica del héroe bíblico, me he deslizado temeroso alguna vez, fuera de la penumbra del interior, como si yo mismo perteneciera a la chusma que fulminan sus ojos. Esas palabras de Freud hacen pensar en lo que Lacan llamó función mancha, que más adelante veremos. Pero que, acordándome de esta cita de Freud, de alguna manera he pensado que podía tener que ver con lo que veremos más adelante, que es la función mancha. La manera de abordar el arte en Lacan va a ser muy diferente. No se trata que la pintura nos diga del deseo inconsciente de un artista, sino que la obra de arte nos diga del inconsciente. Es lo que decía al principio. Se trata
de que el arte nos diga el inconsciente. No, por lo tanto, no un psicoanálisis aplicado, sino implicado en el arte. Pues se trata de ver lo que el arte aporta al psicoanálisis. No tanto que la biografía del artista se exprese o se figure en la obra, que evidentemente se puede expresar y se puede figurar, pero no es eso lo que al psicoanálisis le interesa, al menos con Lacan. Sino más bien que la obra reconfigure la propia biografía. La obra reconfigura la propia biografía y luego voy a poner ejemplos donde se podrá ver. Podríamos pensar la creación artística como un corte o momento traumático. Corte con lo ya conocido y creación de algo nuevo. Un encuentro diferente con lo real. Lacan aborda la creación como creación ex nihilo, sobre lo que guarda por decir o lo que queda por ver. Siempre se puede proponer una imagen o un objeto en el lugar de lo no dicho o lo no visto. Pero es necesario crear ese lugar. José Ángel Valente lo expresaba con claridad, en el sentido de Valente ahí tiene como una confluencia con Lacan, hablando de la creación ex nihilo. Decía José Ángel Valente, la matiz de toda creación es la nada. O dicho de otro modo, la creación de la nada es el acto que precede a toda creación. Eso dice en Elogio del Calígrafo. La creación como momento traumático, porque el trauma es la ausencia de sentido, ruptura con lo anterior, que deja la página o el lienzo en blanco, para que puedas venir a algo diferente. El lienzo en blanco, la página en blanco, no es previo a ponerse a escribir, es lo previo a la creación. Lo utilizo así en ese sentido metafórico. Yo recordaba, por ejemplo, alguna manera de hacer de los muchos grabados que hizo Hernández Pilluán, por ejemplo. Hernández Pilluán tiene grabados donde hace como una especie de rectángulo y dentro mete una morera, dibuja una morera. Pero es como si previamente hace un rectángulo y crea un vacío para la representación, ¿no? Uno podría decir, bueno, si vas a hacer el grabado, pues tienes la dimensión del papel sobre lo que vas a hacer, ¿no? Él hace como un rectángulo, ¿no? Deja ese vacío y sobre el vacío emerge, por ejemplo, una morera o una casa o un árbol. Lo pongo simplemente como ejemplo. Como ejemplo de, previamente a crear algo, hay que crear lo que está diciendo Valente, su posibilidad y por lo tanto un vaciado, la página en blanco. Es decir, no repetir lo que otros ya han pintado. No repetir, ser realmente creación y no mera repetición o mímesis de lo que ya está hecho. Por eso decía algo traumático, porque lo traumático tiene que ver con la ausencia de sentido, el no saber cómo hacer con eso. Pero el no saber qué hacer con eso es que algo pueda advenir a ese lugar. Sobre la imagen, sobre lo que queda por decir, lo que queda por ver, decía, bueno, la imagen primitiva es siempre una imagen que falta. Uno nunca estuvo ahí presente cuando sus padres le concibieron. Esa imagen nos falta. Más allá de que fantasmáticamente se pueda construir. Pero esa imagen nunca estuvimos allí. Y también hay algo que queda por decir, que no se puede decir, por dos razones. En primer lugar, porque el objeto de deseo nunca se dice. El objeto de deseo se persigue a través del discurso. Se persigue. Y se persigue metonímicamente.
Es decir, es la metonimia, el deslizamiento en la cadena significante, lo que de alguna manera te puede permitir acercarte al objeto. Pero el objeto no se dice, es indecible. Eso con Lacan. Y sobre el goce, que no tanto sobre el deseo, Lacan lo dice, el goce es opaco al sentido. Es opaco al sentido. Por eso, de alguna manera, hay algo que no se llega a decir. Y ya digo, por eso seguimos diciendo. Por eso lo que falta en decir, lo que falta en ver, es la homología, una primera homología entre el inconsciente y el arte. El arte y el inconsciente tienen algo en común. Decía, lo real del goce es opaco al sentido, no es del orden de la palabra, porque el goce es del cuerpo. Y para el psicoanálisis, el sujeto tiene también un cuerpo con el que goza, donde está la pulsión. No únicamente hay palabras, no únicamente hay discurso. Lo real del goce es opaco al sentido, no es del orden de la palabra o de la imagen, lo cual no quiere decir que la palabra o la imagen no lo traten de apuntar, no traten de apuntar a lo real. Cuando estoy diciendo lo real, estamos remitiéndonos a la pulsión. Siendo un más allá de la representación. Es decir, hay un más allá de la representación, como en este cuadro de Piero della Francesca, y ajeno al sentido, que tiene un carácter de vacío para la significación. Vacío que la obra de arte puede hacer presente sin que esté el vacío representado. Lacan dirá, es una cita textual, a lo que el artista nos da acceso es al lugar de lo que no podrá verse. Es una cita literal. El arte aborda lo real, no lo edita, tampoco lo forcluye. Puede haber discursos que en relación con ese vacío, con esa especie de vacío de sentido, traten de evitarlo o de forcluirlo. Pensemos en la ciencia, pensemos en la religión, por ejemplo. Heidegger, en su artículo Das Ding, que se encuentra en el libro de Ensayos y Conferencias, trabaja la cosa que no el objeto. Ahí hago una aclaración, porque cuando Lacan habla de la cosa o habla de Das Ding, no está hablando exactamente de lo mismo que está hablando Heidegger, porque va a hablar del objeto. Luego lo voy de alguna manera a ejemplificar mejor. Bueno, Heidegger trabaja la cosa, que no el objeto, como vacío. Pone el ejemplo de la jarra. La cosa es el vacío que contornea al alfarero. Un vacío que acoge, retiene o dispensa el líquido. La cosa es el custodio del ser, lo que permite la diferencia de lo ente en un mundo reificado de objetos donde hemos perdido la cercanía a la cosa, que es otra manera de hablar del olvido del ser. La referencia de Lacan a Das Ding como vacío es de otra naturaleza. No hace referencia a la ontología o al límite de la representación, sino a lo que excede, a un real irreductible a las imágenes y al significante. Y habla de ese vacío, no tanto como el vacío que contornea al alfarero, como zona de incandescencia. Cito literalmente expresiones del propio Lacan. Zona de incandescencia, vórtice, abismo que aspira, exceso de goce, horror. No el custodio del ser heideggeriano, sino la condición y a su vez la distancia respecto a la cosa. Una manera de decir que hace pensar en lo dionisíaco de Nietzsche. Esta manera de entender el vacío como algo que no es meramente un más allá de la representación, en el sentido no se puede decir tal, más allá de
más allá de entender el vacío como algo que está más allá de la representación, tiene que ver con la manera en que va a construir esa noción que fue tan problemática para Freud, que fue la noción de sublimación. Una característica común entre Freud y Lacan es que para ambos el arte tiene que ver con la sublimación. Pero para Freud se complicó mucho escribir sobre la sublimación. De hecho, es un capítulo ausente de la metapsicología, donde debía haber estado presente en la metapsicología. Lo que va a hacer Lacan es precisamente construir esa cuestión previamente al seminario 7, que ya se ha aludido aquí, que es el seminario de la ética del psicoanálisis, en los complejos familiares, por ejemplo, donde va a entender que la sublimación ya tiene que ver con la cuestión edípica. Es decir, Gasdin es también el objeto primario. Es el objeto primario. Es decir, el símbolo mata la cosa, es una de las citas o referencias que siempre se hacen de Lacan, ¿no? El símbolo mata la cosa. Pasar por lo simbólico, acceder a la realidad, es de alguna manera perder ese objeto originario, primitivo, que de alguna manera te podía completar. Es decir, eso se pierde. Y es la manera de acceder a través de lo edípico, a través de lo simbólico, como si dijésemos ya la realidad implica la sublimación. No la sublimación artística, pero sí la sublimación. En el sentido que, bueno, pasar a lo simbólico, acceder a lo simbólico implica la castración, dado que la castración es una castración simbólica. Estamos hablando de castración simbólica, no de la castración imaginaria, que es la creencia de la suposición, es la castración simbólica. Bueno, es como si de alguna manera, va a decir Lacan, el pasar por la castración, es decir, implica también, no es un pasar sin que deje un residuo, deja un resto. Es como si dijésemos, uno pasa por la castración, pero no por eso pierde la nostalgia de volver a encontrarlo. Uno puede perder el objeto y puede, no obstante, tratar de recuperarlo. Y puede aparecer la nostalgia de la completud, la idea de la completud perdida, etcétera, etcétera. Es decir, acceder a lo simbólico es perder Dasdin, pero Dasdin de alguna manera que es esa parte del sujeto que se ha perdido, es de alguna manera algo que rige también el discurso por cuanto se persigue. Se persigue en la palabra, se puede perseguir en la imagen. Tratar, ahí tenéis el cuadro de Piero, de la Francesca. Bueno. Entonces, decía, tanto Freud como Lacan piensan la obra de arte desde la sublimación, es decir, la obtención de la satisfacción pulsional sin alcanzar la meta sexual. Esa es la definición de la sublimación. Alcanzar una satisfacción pulsional sin alcanzar la meta sexual, puesta, por ejemplo, en otro lugar, poner la libido en otro lugar. Por ejemplo, en la práctica artística, por ejemplo, en la escritura, hablando del arte. No obstante, a Freud le costó pensar teóricamente la sublimación. Es un capítulo excluido de la metapsicología. Lacan pensará la sublimación como una forma de separarse del objeto primordial para obtener la satisfacción por medio de un objeto sustitutorio. De hecho, la sublimación es constitutiva de la realidad, pues la fuerza sublimatoria del Edipo consiste en separar al sujeto de un goce fusional que es mortífero. No obstante, más allá de esa separación, puede quedar el resto o la nostalgia de la fusión mortal con la cosa, trazo indeleble de la marca materna que queda a pesar de la sublimación constituyente. Bien, Lacan, lo digo porque precisamente abordar el arte en el seminario 7 es colocar la sublimación, pero colocar Dasdin. Es decir, es como si hubiera un ternario, siguiendo un poco lo que es la lógica lacaniana, ¿no?
podríamos decir, está la temática del vacío, que no es el vacío heideggeriano, como estamos viendo, que tiene que ver con la pulsión, porque Heidegger no está pensando en la pulsión, no está pensando en el cuerpo, está pensando en el ser, pero no en el cuerpo. Y, por otro lado, aparte de esa cuestión pulsional, que remite a Rasdin, pues está la práctica sublimatoria, que es alcanzar el objeto a través de otro objeto. Sí, tratar de alcanzar el objeto perdido a través de otro objeto sustitutorio, que me permita hacer la sustitución. No se alcanza y por eso se sigue escribiendo, como se decía, un poeta escribe siempre el mismo poema, o un pintor siempre puede pintar el mismo cuadro, ¿no? No siempre es así, pero muchas veces es así, ¿no? Bueno, Lacan abordará en el seminario 7, la ética del psicoanálisis, la sublimación en la obra de arte en relación a das Ding, o la cosa. Objeto primordial mítico. Es como un mito, creer que hay un objeto que te puede completar. Ningún objeto completa. Evidentemente hay objetos y objetos. Hay objetos más favorables que otros, pero ningún objeto te completa. Bueno. El arte es una manera de hacer respecto a la cosa, manteniendo su distancia respecto a esta. No se trata de fusionarse con das Ding, sino de mantener una distancia. Eso lo explica muy bien, como decía antes, como decías antes tú, Eugenio Trías en Lo bello y lo siniestro, cuando decía, frente al horror hay como una distancia, porque la excesiva cercanía destruye el arte. Dice Eugenio Trías, hay que poner como una especie de barrera, de límite. Es algo que está también en Lacan, en el seminario 7. El arte, entonces, estamos siempre con Lacan, mantiene una distancia respecto a esta, respecto a das Ding, produciendo un objeto, un cuadro, un poema, que si bien distanciándose de ella, no deja de señalarla. La sublimación es elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Dice Lacan, es una cita literal, elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Lacan pone un ejemplo de sublimación en la poesía provenzal, está en el seminario 7. Y dice, donde el amor, o podemos decir con él, donde el amor a la dama no es ajeno a la inhumanidad de ésta. Ese carácter inhumano del objeto de amor hace que éste, si bien es elevado, pues es amado, se conjugue con un rasgo de la cosa que evita su fusión. La sublimación no es una mera idealización. Y esto a mí me costó entenderlo, porque yo pensaba que la sublimación tenía que ver siempre con la idealización. Bueno, no es lo mismo. Como Lacan nos cuenta en la poesía provenzal. Sublimar no necesariamente es idealizar. Eso no quiere decir que no pueda haber componentes idealizantes en una sublimación. Pero no es lo mismo. La poesía provenzal, que el objeto amado es un objeto inhumano. Massimo Recalcati, que ya ha sido citado, sitúa 3 momentos en los que podría considerarse una estética lacaniana. Si bien hay que tener en cuenta que Lacan pone el acento en la ética. El seminario 7 no se llama la estética del psicoanálisis, se llama la ética del psicoanálisis. Pues cuando habla de la belleza, y toda la manera de Lacan de entender la belleza está muy bien contenida ahí en ese seminario, pues cuando habla de la belleza en su análisis de la tragedia de Antígona, la belleza de este personaje trágico está subordinado a su deseo decidido a no retroceder, que es lo propio para Lacan de la ética del psicoanálisis. La ética del psicoanálisis implica que el deseo de uno
o ante el deseo de uno, no hay que retroceder. Pone un ejemplo muy fuerte, que es la versión de Antígona. Bueno, como siempre hay textos de Lacan que nos hacen un poco partirnos la cabeza, ¿no? Tratar de entenderlos porque no siempre se entienden bien, ¿no? Llevan su tiempo, llevan su tiempo. Estos tres momentos Recalcati los sitúa en el seminario 7, ya se ha dicho aquí, la ética del psicoanálisis, el seminario 11, los 4 conceptos, y el texto de Litura Terre. Los tres momentos tienen algo en común, esos tres seminarios, pues son una estética o poética de lo real. Precisamente el seminario 7, que es toda la cuestión de la estética basada en el vacío, según dice Recalcati, siguiendo a Recalcati, tiene que ver con un giro que está haciendo Lacan, donde deja lo simbólico para priorizar lo real frente a lo simbólico. Es decir, el Lacan anterior es un Lacan de lo simbólico, del significante. El Lacan del seminario 7 ya va a hacer alusión a lo que es la pulsión, no tanto el significante, va a hacer alusión al cuerpo. Es decir, Das Ding. Das Ding, que ya lo veremos, es una especie de primera manera de situar lo que luego será el objeto A, que es lo mismo. El objeto A que tiene que ver también, porque el objeto A es lo que no tiene imagen y no tiene nombre. Igual que Das Ding. Bueno, los tres momentos tienen algo en común, pues son una estética o poética de lo real, que tratan de abordar cosas diferentes. No se trata de una teoría estética, Lacan no está haciendo una teoría estética, eso hay que dejarlo claro. Que vaya construyéndose de una manera sucesiva a lo largo de la obra, sino que el fenómeno del arte interesa en la medida en que puede revelar eso, algo del inconsciente, que él va viendo como cosas diferentes. Y cuando estemos, por ejemplo, no en la estética, en otro momento de esa estética lacaniana, vamos a seguir viendo la sublimación exactamente igual, solamente que de otra manera. En el seminario de la ética, Lacan da prioridad a lo real sobre lo simbólico, que es lo que estábamos diciendo. De ahí que piense la sublimación o el deseo puro en relación con Das Ding. Hay la manera en que aparece el deseo puro en relación con Antígona, pero vamos a dejar eso de lado. La obra de arte se caracterizará por organizar el vacío, rodearlo o evocarlo, manteniendo una distancia sin entrar en contacto con lo perturbador de la cosa, siendo necesario una barrera o dique respecto a Das Ding. Es decir, se trata de no ir a Das Ding, no ir al encuentro con Das Ding, mantener una distancia y, sin embargo, evocar Das Ding. Lacan dirá que los bienes y la belleza establecen un límite con el horror de la cosa. La belleza como algo liminar, pues reúne y separa. Hace presente lo que, sin embargo, no está representado. Así lo señaló Freud cuando abordó la belleza en su artículo Lo perecedero. Pues lo bello no es indiferente a los estragos del tiempo. Por más que se quiera poner distancia, inmortalizando su esplendor. Como decía Rilke, y voy a citar algo que ya ha citado el anterior ponente, la belleza es el comienzo de lo terrible. La belleza es un velo, pero todo velo crea el enigma de lo velado. Límite en relación al horror. La belleza puede pensarse no solo como un muro, también como una puerta. Pues une y separa, que es lo propio de las puertas. El gran vidrio, de Marcel Duchamp, se puede contemplar por el anverso, la casada desnudada por sus solteros. Pero si nos desplazamos y miramos su reverso, las figuras que estaban a la derecha pasan a estar a la izquierda. No es lo mismo el espejo que el vidrio.
El espejo no tiene reverso, funciona como si fuera un muro. El vidrio, en cambio, permite contemplar el otro lado, su revés, funciona como una puerta, como un tapiz que puede mostrar su urdimbre. Lacan sitúa la belleza de Antígona entre dos muertes. Cuando condenada de forma simbólica, está a la espera de su muerte real. En ese entre dos, Antígona se lamenta y aparece el brillo de su deseo. Un deseo puro que no retrocedió. La belleza en Lacan no solo es defensa del horror junto a los bienes no solo es defensa del horror junto a los bienes, también es cercanía al horror mismo. El límite de lo bello es poroso, une y separa. Es como si fuera una membrana el límite, une y separa. No es simplemente un muro. En este arte que organiza el vacío, Lacan señaló las manzanas de Cézanne, las cajas de fósforos en la casa de Prévert y los zapatos de campesino de Van Gogh. Se hace presente la ausencia de la cosa, pues las manzanas de Cézanne no son una simple copia naturalista de las manzanas como fruto. Se puede imitar el objeto para extraer un sentido nuevo, instalando así un vacío entre la manzana pintada y la que se toma como modelo. De tal manera que las manzanas de Cézanne acaban teniendo una relación mayor con el vacío de la cosa que con el objeto de la naturaleza. La imitación, aferrarse a la realidad del objeto, acaba mostrando la ilusión representativa, al hacerla presente. En la casa de Prévert, Lacan observó un conjunto de cajas de cerillas encastradas, unas con otras, como una serpentina que rodeaba el espacio vacío de una pared. Con los zapatos campesinos de Van Gogh se presentifica una ausencia, es decir, es una presencia que trae una ausencia. ¿La ausencia de qué? Del trabajo, del cansancio, del polvo de los caminos, del esfuerzo, del desgaste de los años, de las expectativas del campesino que los llevó. Son tres ejemplos de una ausencia que queda señalada en lo representado. Esa es la estética del vacío, que a través de la representación señalar algo ausente. Podríamos añadir, que lo hace Recalcati, las botellas de Morandi, donde el objeto bordea el vacío de la cosa. No es una mímesis del modelo, es una forma de preservar a la cosa como un misterio absoluto, dado que la pintura Morandi tiene como algo de inefable. Figuración que mantiene una relación esencial con lo no figurable. Silencio de Dastin. Organización de un vacío que custodia, como el silencio del analista, el límite de la representación. En relación con este arte que organiza un vacío, que es vórtice, abismo, que aspira, en palabras de Lacan, quiero hacer una referencia a dos pintores españoles, Miguel Galano y Juan Carlos Lázaro. Ambos artistas diferentes. Podríamos acogerles bajo el epígrafe de poética de la desaparición. Galano pinta la noche, la oscuridad, de la que brota una luz interior, en palabras del poeta Andrés Sánchez Robaina. Paisajes deshabitados, iluminados por farolas encendidas. Un libro del que surge una luz, estando apoyada en una mesa negra. La vida se presiente, pero no se representa. De ella solo quedan huellas,
pues la vida está como aspirada por la negrura. Solo quedan indicios de lo vivo que tiñen de melancolía sus cuadros. La pintura de Juan Carlos Lázaro es muy diferente. Sus bodegones, sus cuencos, sus tazas aparecen en el momento de su desaparición, en el límite de lo visible y lo invisible, objetos atraídos por la invisibilidad, deshaciéndose en un exceso de luz, luz cegadora, donde la figura tiende a la evanescencia, a la abstracción, explorando el límite de lo visible. Amarillos cegadores y blancura inmaterial de las tapias de sus cementerios que recuerdan los hábitos de los monjes de Zurbarán. Estos ejemplos vienen a ilustrar una estética consistente en organizar un vacío que aparece como matriz en lo representado. En el seminario 7, Lacan ha trabajado la esencia de la obra de arte poniéndola en relación con el vacío que la hace posible. A trabajar la sublimación en relación a Dassin, tal y como hemos visto, a su contenido real. Su estética tiene una relación con el origen de la tragedia de Nietzsche, donde el contenido dionisíaco queda atemperado por las formas apolíneas. En el seminario 11, el abordaje de Lacan es otro. No se trata tanto de la esencia del arte, sino de lo que llamará la función cuadro. El arte ya no circunscribe, organiza o rodea un vacío, sino que sale al encuentro de lo real. Los objetos cotidianos por los cuales se organizaba lo irrepresentable de la cosa, las manzanas de Cézanne, las botellas de Morandi, las botas de Van Gogh, las farolas de Galano o los cuencos de Lázaro, deja su sitio a un objeto anamórfico. Sí. No la segunda, sino la tercera. No la segunda, sino la tercera. ¿No? Esa, sí, muy bien. Sí. Decían que en este seminario a Lacan lo que le interesa es una estética donde se muestra, eso es una anamorfosis, que es un procedimiento pictórico, que es sencillamente mostrar un objeto que es suspendido, está suspendido y es oblicuo, que opera como una ruptura ominosa, porque toda esta estética tiene que ver con lo ominoso, pero yo no me voy a detener tanto en lo ominoso, que ya se ha detenido el compañero. No es una estética que remita a lo bello, más allá de lo que está representado, de los embajadores. Es un cuadro de Holbein que se llama Los embajadores. No es una estética que remita a lo bello, sino a lo inquietante, y que está basada en lo ominoso o lo siniestro de Freud. En este seminario, Lacan no se plantea qué es el arte, como en el anterior. Aquí la pregunta es ¿qué es un cuadro? Un cuadro, afirma, es una trampa para el ojo. Hace una referencia a Plinio y el relato que hace Plinio de Zeusis y Parrasio. Zeusis pinta unas uvas tan perfectas que los pájaros van a picotearlas. Ha construido un trompeil para pájaros. Parrasio pinta un telón sobre el muro. Zeusis le pide que lo descorra. El telón de Parrasio crea el enigma de Zeusis, pues se supone que algo está detrás, algo se mantiene oculto, cuando en el fondo no hay nada, solo un muro. Dos maneras de entrampar al ojo. La pintura de Parrasio provoca sospecha. Un cuadro hace algo en relación al espectador.
ese hacer de la imagen, que es lo que aparece en el seminario 11, el hacer de la imagen, está en relación con lo que Roland Barthes llamó el punctum en su libro sobre la fotografía, en su libro La cámara lúcida. La imagen interpela desde el exterior al espectador, le aguijonea. En la estética anamórfica de Lacan se convoca al espectador a un encuentro con lo real. Siempre está lo real en las estéticas de Lacan, siempre está lo real. No se trata de la belleza, sino del horror anidado en lo simbólico. Lacan pone como ejemplo el cuadro de los embajadores, que es el que podéis ver ahí, de Holbein. Se representan unos embajadores rodeados de objetos valiosos y que tienen que ver con la vanidad, mientras que en el extremo inferior del cuadro aparece un objeto extraño que no se identifica cuando se mira frontalmente el cuadro. Solo al salir de la sala donde está expuesto y al mirarlo de forma perpendicular al cuadro, se advierte que es una calavera. La estética anamórfica hace surgir lo real como un exceso, una excrescencia alojada en la obra, que deconstruye el marco de la representación, desgarra lo bello y el equilibrio imaginario como si fuera un mero artefacto. En este seminario, Das Ding ha sido sustituido por el objeto a mirada, que es un objeto pulsional que determina al sujeto. Este abandona el lugar determinante en relación con la representación para ocupar el lugar determinado, aguijoneado, interpelado. No es el espectador el que mira. La mirada viene desde fuera, es del otro, es del cuadro. El cuadro es el que mira. Excrescencia que tiene que ver con el sujeto y que al ser su objeto éxtimo le hace deponer la mirada. La extimidad del objeto tiene que ver con que en la función cuadro lo que aparece es algo del objeto que está separado del sujeto, pero que tiene que ver con el sujeto, y que de alguna manera interpela al propio sujeto. Lacan subvierte aquí la idea del sujeto como artífice de la representación. Es el objeto a mirada. El objeto a mirada es un objeto que es causa de deseo. Es decir, cuando Lacan habla del objeto, no es lo mismo el objeto que yo persigo como el objeto que causa mi deseo, que es como lo que me antecede, lo que me determina. Como determinaba Das Ding, en el sentido de la nostalgia por la completud, etc. El estado de nirvana, que diría Freud, ¿no? Esa especie de completud perseguida y nunca conseguida. Es el objeto a mirada que a partir del cual se organiza la representación. Es el objeto el que mira al sujeto. Es en lo irrepresentable del objeto como si haya la función mancha respecto al sujeto. Luego voy a poner dos ejemplos que creo que se va a entender, porque de entrada es como un poco complicado entenderlo. El sujeto como función mancha, imposible de reconocerse. Sujeto como lugar de la representación que, sin embargo, no puede reconocerse a sí mismo. Lo irrepresentable como extimidad del propio sujeto en la representación. Se me ocurría poner esto, no sé, casi con un sentido más pedagógico que otra cosa, ¿no? Cuando escribía, hay un poeta mexicano que se llama David Huerta, que tiene un libro que tiene como una resonancia muy lacaniana, que se llama La mancha y el espejo, en el sentido de algo así como la imagen que me devuelve el espejo de mí mismo es una mancha que invita a deponer la mirada, que es lo propio de la función mancha. Pero yo voy a poner dos ejemplos
uno del propio Freud y otro de un pintor, que creo que va a permitir entender eso. En el sentido que la función cuadro es siempre del lado del objeto, la función mancha del lado del sujeto. Bien. Esta estética tiene un entronque, como decíamos, con lo ominoso freudiano. Privilegia el objeto a mirada, que es el objeto, y el cuadro donde se localiza la mirada, produciendo una esquicia entre el ojo y la mirada. Hay una frase de Lacan que a mí me ha costado tiempo entenderla. Tengo que decir la verdad, que me ha costado tiempo entenderla, que es: yo no veo el lugar desde donde miro. Y yo creo que con los ejemplos que pongo aquí, creo que al final he podido entenderlo. Lo que Lacan dice, creo que al final he podido entenderlo. Yo no veo el lugar desde donde miro, dice Lacan. Puedo poner un ejemplo con un sueño de Freud. Al morir su padre, esto es anterior al sueño, es la situación diurna, ¿no? Al morir su padre, Freud dispuso un funeral sencillo. Llegó tarde a la ceremonia y sus familiares le reprocharon tanto su tardanza como haber dispuesto una ceremonia sencilla. Esto lo cuenta Freud en la interpretación de los sueños, lo podéis consultar. En esa noche Freud hace un sueño. Frente a una pizarra lee en sueños lo que en ella está escrito: se ruega cerrar los ojos. Cabe interpretarlo como un deseo de indulgencia ante lo que los familiares le reprochan, es decir, que estos cierren los ojos ante su doble falta, pero también, teniendo en cuenta lo que estamos trabajando aquí, que es la función cuadro, cabría pensar que ante la mirada del padre muerto y de los familiares, el propio Freud le ponga la mirada. Ante la imposibilidad de reconocerse en esa culpa que le viene por medio de la mirada del otro, tanto del padre como de los familiares. Dos interpretaciones. La primera, apunta a la realización de un deseo, la indulgencia deseada por parte de los otros, es decir, que los otros cierren los ojos ante esa doble falta, ¿no? Ceremonia sencilla, llegar tarde, que le reprochan los familiares, ¿no? Que sean indulgentes con él y que cierren los ojos. Pero puede haber una segunda interpretación donde nos pueda permitir, donde esa mirada del otro, sobre todo la mirada del padre, porque la mirada del padre es algo interior al propio Freud, ¿no? Sea como algo insoportable y le haga de poner la mirada. Es decir, se ruega cerrar los ojos. Es decir, esa es la función mancha que dice Lacan. Es decir, que el espectador, ante el cuadro que le mira, depone la mirada. No puede seguir mirando. Esta segunda interpretación nos permite entender la frase de Lacan: yo no veo el lugar desde donde miro, pues ese lugar que no veo y sin embargo desde donde miro es la culpa. Es la culpa frente al padre. Voy a poner otro ejemplo, ahora ya con un artista, pero me gustaba ver la cercanía psicoanálisis-arte, ¿no? Como ejemplo de la función cuadro, de la función mancha, de esta segunda estética lacaniana, se podría pensar en un cuadro de la obra de Zoran Músic. Si podéis. Esa, sí, esa. Este artista, Zoran Músic, estuvo en el campo de concentración de Dachau. Tiene pinturas, dibujos y grabados que hacen referencia al horror vivido en el campo de exterminio. No es fácil contemplar esta obra. A diferencia de sus cuadros sobre Venecia o los Dolomitas, también pintaba caballos, árboles, ¿no? Rocas de los Dolomitas, imágenes de Venecia.
pero después de salir del campo de concentración tuvieron que pasar casi hasta 7 años hasta que retomara o pudiera abordar esta obra. Porque evidentemente se había topado con algo traumático. La obra sobre Dachau le era necesaria a Music. Un trauma siempre se vuelve sobre lo traumático intentando buscarle, producir un sentido. Music decía, dibujo para intentar comprender. Hacía eco de una cita de Goethe, donde Goethe decía, aquello que no he dibujado no lo he visto. Tenía que dibujarlo para verlo, porque él lo había visto y tenía que comprender. Sus cuadros convocan al espectador ante lo insoportable, a pesar que lo que muestran es un horror matizado por los rasgos aprendidos en la pintura del Greco. Music vino a España y estuvo copiando los cuadros del Greco, aparte de su referencia a Goya. ¿Sí? Decía, es un horror matizado por los rasgos aprendidos en la pintura del Greco, del que era un profundo admirador. Tanto el Greco como Goya le ayudaron a comprender, dibujando el encuentro traumático con lo real de Dachau. Es decir, la serie de grabados que se titulan «No seremos los últimos» provocan en el espectador una función mancha. Ante la mirada inclemente de sus obras, solo cabe deponer la mirada. Jean Clair decía de la obra de Music, sus dibujos vuelven de un mundo del que no queremos saber nada. Son la cara oscura y silenciada del arte. Eso dice Jean Clair. Evidentemente, en estos cuadros hay sublimación, aunque parece, ¿no? Es decir, Zoran Music no te coloca frente al horror puro y desnudo, porque ese horror está matizado por los rasgos del Greco, por su referencia a Goya, es decir, está matizado por un aprendizaje que ha hecho propio de la historia del arte. Es como si dijésemos, la repetición, Lacan aborda la repetición diciendo es un encuentro fallido con lo real. La repetición siempre es un encuentro fallido. Y decía, tiene como dos vertientes, lo que llama la automatón y la tiché. Son dos vertientes de la repetición. La automatón tiene que ver con algo aprendido. Por ejemplo, lo que Zoran Music pudo aprender de Goya, pudo aprender sobre todo de Greco. Y la tiché, que Dachau es una tiché absolutamente fatal, ¿no? Que de alguna manera pudo abordarla, es decir, abordar lo traumático, gracias precisamente a ese aprendizaje. Por eso yo digo, el Greco y Goya le ayudaron a comprender. El Greco y Goya le ayudaron a Zoran Music a comprender lo traumático, sufrido por él directamente. Siguiendo a Massimo Recalcati, sería posible situar una tercera estética lacaniana basada en la letra. El último Lacan introduce el inconsciente real. Pues ya no se trataría solo de un inconsciente simbólico que por medio del significante se da a interpretar. Más allá de la interpretación, el inconsciente cifra un goce. Fuera de sentido, por medio de la letra, y esta no remite al sentido, sino a lo real. En Litura Terra, Lacan hace el apólogo de la lluvia. Dice, el encuentro de la lluvia que cae sobre la tierra deja un trazo, una impronta singular. La letra no es aquí el significante que mortifica el cuerpo, sino el resto de singularidad que remite al goce. Es decir, la letra
que viene del campo del otro es una impronta sobre el cuerpo. ¿Cómo? Sí. Bueno. Quizá esto no es fácil de entenderlo. Estamos en el último tramo de la obra de Lacan. Simplemente decir, voy a decir 2 o 3 cosas simplemente para situarlo. 2 o 3 cosas que creo que son importantes para poderlo situar. Es como si hubiera un doble estatuto del significante. Cuando estamos en el predominio de lo simbólico, es decir, en el inconsciente como interpretación, el inconsciente que se da a descifrar, a ser interpretado, el significante remite a otro. Es decir, el significante hace cadena. De tal manera que un significante llama a otro, que se le ocurre a usted, que es lo primero que le viene a la cabeza, cómo interpreta usted ese sueño. Es decir, el significante remite a otro significante y se trata de descifrar, de interpretar. Cuando Lacan habla y dice el inconsciente no es solamente simbólico, el inconsciente es también real, lo que quiere decir es que hay una manera de entender el significante que no remite a un significado del sujeto, sino que remite directamente al cuerpo, al goce. Y ese significante no remite a otro, no hace cadena, hace serie. Es decir, hace una diferencia entre la cadena y la serie. La cadena es el significante remitido a otro significante. Sigamos hablando. Sigamos hablando. Sigamos hablando porque no acabamos de acotar cuál es su deseo, pero sigamos hablando para, de alguna manera, intentar rodearlo en la medida de lo posible, acercarnos en la medida de lo posible. Ahí estamos en lo que es la concepción normal de lo que es la terapia analítica, la teoría, el campo analítico. Pero al final de un análisis hay como una especie de desbroce de todo eso, desbroce. Y queda como algo de una letra que ya no tiene, no hace cadena, no hace cadena. Entonces hace serie. ¿Por qué digo hace serie? Porque ese significante o rasgo unario, que también lo puede llamar, Lacan lo llama significante que remite a lo real, pero rasgo unario, o lo puede llamar letra. Cuando dice letra no hay que entender la letra en sentido estricto, porque puede ser hasta una frase, y es lo que llamará la lengua. Eso, de alguna manera, lo que hace es marcar algo del goce en el cuerpo y no tiene otro significante que le otorgue un sentido. Es decir, cuando hacemos cadena es como si el significante que viene después me pudiera decir algo del sentido del primero. Aquí no, está sacado de la cadena. Por lo tanto, solamente hay serie. No que ese significante sea, porque lo que nombra es algo que no tiene nombre, que es algo el goce del cuerpo es ajeno al sentido, pero de alguna manera algo tiene que ver con esa nube que cayó del otro que te marcó. Entonces es la cuestión de la serie. Bueno, todo esto lo digo por lo que voy a decir después, para que se pueda entender. El ejemplo que pone Recalcati es Tapies. Yo intento dar como más sentido a lo que está diciendo Recalcati para que se pueda entender mejor. Recalcati dice, Tapies tuvo una primera época figurativa donde se repetían los autorretratos, el narcisismo y el intento de conocerse desdoblándose en una imagen pintada. Esta época fue superada para llegar a la poética del muro. Fue necesario una deflación imaginaria. La deflación imaginaria, esa especie de puesta en relación entre la letra desde el punto de vista psicoanalítico y la pintura de Tapies, es una relación que tiene que ver también con la deflación imaginaria que está haciendo el propio pintor, ¿no? De pasar de esa figurativa a esa poética del muro, ¿no? A la poética del muro. Dice, fue necesaria una deflación imaginaria, una pérdida del componente figurativo y poderse encontrar en su propia pintura como un enigma.
¿Por qué como un enigma? Porque evidentemente lo que marca la letra es algo de un enigma que no obstante algo de identificación con ese resto que queda, que es el resto de un análisis siempre deja un resto, que es, y lo único que puede hacer ya un analizante es identificarse al síntoma. Es una identificación al síntoma que queda como resto y que es lo incurable. Bien, en el sentido que eso ya no se cura. Se cura lo que se puede curar, no se cura todo. El psicoanálisis no es la panacea, en el sentido de se cura lo que se cura. Se cura lo que se cura. Y lo que no se cura, pues ahí queda, como un resto. Bueno. Decía, para encontrarse Tapies con su propia pintura como un enigma. Tapies, es decir, Tapia, y sus inscripciones anónimas, que es lo que aparece en una tapia. Diversidad de inscripciones, ¿no? Venidas del otro. Objetos cotidianos incorporados a la obra. Vendas, toallas, cuerdas, paja, elevando el objeto común a la dignidad de la cosa. En Tapies sigue habiendo sublimación, porque la sublimación es común de cualquier artista. Lo mismo que de Zoran Music, marcando o haciéndose con los trazos de Greco. Sublimación siempre hay en el arte. Siguiendo a Freud y Lacan, claro. No hay trascendencia ni simbolismo, solo inmanencia de la vida. Incorporándose él mismo al muro a través del trazo de la letra T y su apellido, que le fue dado por el otro. Trazo que no hace cadena, pero sí serie, con la T convertida en cruz al bajar la tilde, y que al ladearse se convierte en la X de enigma. Si puedes, para que veáis los tres ejemplos, ahí tenéis la X, pero la X es una cruz ladeada. Pasan los otros. Aquí tenéis una cruz y pasa lo otro y ahí tenéis la T. Es decir, son tres marcas, tres letras, literalmente tres letras que hacen serie. Que hacen serie porque lo propio de la identificación al síntoma, volviendo ahora al psicoanálisis, lo propio de la identificación al síntoma en un final de análisis es una constelación de significantes que tratan de decir de aquello que cifra el goce, ¿no? Entonces es, bueno, una constelación de significantes, pero que son serie, no hacen cadena, en el sentido de que uno no aporta el sentido del otro. Serie enigmática de sí mismo en una obra abierta a los encuentros imprevistos, a los hallazgos. La obra no estructura un orden, lo subvierte, lo desestabiliza, lo reduce a la tiché, a los encuentros de la inmanencia de la obra. Es decir, no se trata de ninguna trascendencia, no se trata de ningún simbolismo, sino de esa inmanencia de la obra. Yo este tipo de cuestiones tengo un especial interés en trabajarlo. Y, por ejemplo, yo estoy trabajando desde este punto de vista, por ejemplo, la obra de Kafka, de Franz Kafka, como síntoma, lo que Lacan llama el síntoma. El síntoma tiene que ver con esto que estamos hablando, a través, por ejemplo, del bestiario kafkiano. Kafka hace todo un bestiario que yo considero, o al menos así lo estoy trabajando, que tiene que ver con un síntoma lacaniano. Y para ello
aunque no tengo las citas aquí, parto de dos indicaciones que me abrieron un poco o me hicieron pensar que podía tener que ver con el síntoma lacaniano. Una que es una frase de Walter Benjamin sobre Kafka y, por otro lado, una referencia a ese biógrafo suyo que es Pietro Citati, que me hicieron pensar que podía tener que ver, con lo cual habría como una relación con esta estética, que aquí llama estética de la letra, pero podríamos decir es algo del síntoma. Es lo mismo, es lo mismo. No es que sea exactamente lo mismo, pero es muy, muy próximo. Que tiene que ver precisamente con eso, dado que el bestiario kafkiano no es serie, ¿no? Es ser un topo, ser un perro, ser, en fin, toda una serie de... En los diarios, además, aparece todo un conjunto de animales en los que Kafka se siente representado, pero además con una deflación imaginaria curiosa. Es decir, no es del lado de la queja, del quejarse del otro, de que el otro no ha hecho esto, no, hay como una especie de identificación e incluso una especie de ¿cómo decirlo?, de sensibilización, ¿no? Si recordáis, en la propia Metamorfosis, cuando se convierte en escarabajo, empieza a apreciar la música. El escarabajo empieza a apreciar la música y reflexiona que antes de esa conversión, la música no le interesaba, ¿no? En fin, bueno, lo voy a dejar aquí, no voy a insistir más con ello. No, bueno, yo entiendo que he manejado conceptos lacanianos que quizá pues, pueden producir una cierta dificultad, pero bueno, quería un poco transmitir lo que pudiera, y me quedo aquí.